Me estoy pasando por no querer que mis hijos convivan con la familia materna de mi esposo. Ok, ahí les va. Quiero que sepan que cuando yo conocí a mi esposo, él ya tenía un hijo, lo que quiere decir que cuando digo mis hijos, los dos no son hijos míos, o sea, yo no parí a los dos hijos, tengo un hijo y una hija, pero mi hijo es hijo de mi esposo con otra persona que ya falleció. Cuando yo conozco a mi esposo, él tenía al bebé y pues yo era soltera, empiezo a conocer a mi esposo, empiezo a conocer a su niño, me empecé a súper enamorar de los dos y de hecho mi esposo pues trabajaba muchísimo y se iba de viaje y yo de todas maneras iba a visitar solo al bebé a casa de mi suegra. Cuando mi esposo trabajaba, el niño se quedaba en casa de mi suegra, siendo cuidado por mi suegra, o sea, su abuela, los tíos y tías. Cuando yo iba a visitar al niño, aunque mi esposo no estaba, yo presenciaba cosas bastante perturbadoras, como por ejemplo, el niño que era un bebé, como de 1 año, lo regañaban horrible, le pegaban de gritos horribles y lo con pegarle. Claro, el niño no entendía, pero esos alaridos, pues sí los entendía. Y yo veía cómo el niño temblaba. Después de unos años nos casamos y desde el día 1 que nos casamos nos fuimos a vivir todos juntos y al bebé nos lo llevamos con nosotros porque ya era oficialmente nuestro hijo. Yo lo trato como un hijo. Desde que lo empecé a conocer me enamoré de él y para mí él es mi hijo. La familia de mi esposo se enojó muchísimo porque decidimos llevarnos a su hijo, lo cual está demasiado extraño porque lo trataban de y aparte pues era hijo de mi esposo, o sea, ¿qué se meten? Ellos decían que el bebé tenía que vivir con ellos. ¿Para qué? No lo sé. Obviamente nos valió y nos lo llevamos a vivir con nosotros y de ahí empezamos una hermosa familia de 3, luego yo me embarazo y tuvimos otra bebé. Cabe recalcar que cuando me dieron al niño, nada más me dieron al niño, no me dieron ni ropa, ni juguetes, ni absolutamente nada. Yo le compré todo, no importa, al final de cuentas es mi hijo. Como la familia de mi esposo estaba en modo berrinche porque nos habíamos llevado al bebé, entonces dejaron de frecuentar al niño y a mi esposo y se separaron de nosotros un ratote que la verdad estuvo de lujo. Pero cuando yo me embarazo y tengo a la nueva bebé, entonces empezaron a buscarnos otra vez para conocer a mi hija. El problema es que cuando iban a visitarnos nos dejaban de ser nefastas, tanto mi suegra como mi cuñada no dejaban de comparar que si la leche de mis hijos, se metían al baño a ver cómo los bañaba, criticaban mi casa, criticaban mi ropa, me criticaban a mí, que cómo estaba cuidando a los niños, que eso así no es, por eso se debieron haber quedado ellos con el niño, que yo no soy una buena madre. Además de que se ponían a hablarme de la expareja de mi esposo y a decirme que a ella sí la quería. A ella la quería muchísimo, a ti como que te tolera. Después de ese tipo de comentarios yo decidí alejarme de ellos y le expliqué a mi esposo lo que estaba pasando y lo que me estaban diciendo. Entonces mi esposo entendió perfectamente bien que yo no quería tener nada que ver con su familia. Lo que sí, yo permitía que mi esposo se llevara a mis hijos a visitar pues a su abuela, ya ni. El problema es que recientemente llega mi hijo y me cuenta que su abuela, de entrada siempre me contaba cosas horribles, que su abuela era una histérica, que se la pasaba gritándoles, mi hija literal le tenía miedo, pero el otro día llega y me dice, ay mamá, ¿qué crees? Que mi abuela me enseñó una foto de una señora que no tenía ni manos ni pies y me dijo mi abuela que ella es mi mamá y me dice mi hijo, y yo le dije a mi abuela que está loca porque tú estás en la casa. Mi hijo apenas tiene 4 años y por tener tan corta edad hemos decidido que no le vamos a decir todavía que su verdadera madre falleció porque al final de cuentas desde que es un bebé, yo soy su madre. Lo que me molestó más de esto es que la señora se haya tomado el atrevimiento de decirle a mi hijo que yo no soy su mamá, cuando esa decisión solo la podemos tomar yo y mi esposo. Aparte de que la señora no tomó en cuenta todo el daño psicológico que le podría hacer al niño si él le hubiera creído y le hubiera entendido lo que le estaba diciendo. Obviamente sí le vamos a decir a mi hijo, ¿verdad?, de quién es su mamá y que falleció y toda la historia, pero considero que a los 4 años no es el momento. Además de que siempre andan haciendo diferencias entre mi hijo y mi hija porque el niño es niño y pues machistas. Entonces me estoy pasando por no quererlos cerca ni de mí, ni de mis hijos, ni de mi esposo. Bueno, como ya saben, esta historia no es mía, es de una seguidora y ya había contado una similar. Escucha esto, por supuesto que no te estás pasando y yo te recomiendo que te alejes de esas personas nefastas. Ustedes pongan en los comentarios qué opinan, pero muchas personas hasta lo hubieran agarrado el pelo, a tu suegra. No, definitivamente no es decisión de absolutamente nadie más que tuya y de tu esposo en qué momento decirle a tu hijo quién es su mamá y toda la historia de lo que pasó. Claro, para esto necesitan apoyo psicológico para que les puedan explicar cómo manejar la situación, etc. Yo te recomiendo que empieces con ese apoyo psicológico ya, porque de alguna manera la vieja loca ya le metió algo en la cabeza a tu hijo y los niños son muy observadores. Entonces yo te recomiendo que de una vez ya empieces a ver con psicólogos cómo tratar la situación para que no se te vaya a adelantar nadie más. Eso es en cuanto a cómo tratar a tu hijo, pero a tu suegra, mándala a la fregada. De verdad, mándala a la fregada. Ustedes pongan en los comentarios ustedes qué opinan, pero estoy segura que todos opinamos lo mismo. Corta los lazos con esa familia. El árbol genealógico también se poda, y más si es tóxico y asqueroso. Evidentemente a esas personas no les importa para nada tus hijos ni su bienestar. Si ya lo
maltrataban desde antes, le gritaban y le decían que le iban a pegar a un bebé, ¿a quién se le ocurre? Bebé. Entonces yo considero que no te estás pasando en lo absoluto, al contrario, deshazte de ellos 100%. Ustedes pongan en los comentarios, ustedes qué opinan, pongan muchísimos consejos para las seguidoras, si han estado en una situación similar, si agarraron del pelo a la suegra no hay problema, ustedes muy bien. Si te gusta escuchar este tipo de historias, no olvides suscribirte, darle click a la campanita, comentar muchísimos consejos para la seguidora, compartir y nos vemos mañana en la siguiente historia.